Señora, un placer verte, Hola Luis, de verdad. para mí también. Un gran gusto. Aparte porque ella viene con su... ¿Contás el número de novelas que llevas? Ay, no, me preguntan siempre y no sé el número y digo, lo tengo que contar para la próxima y me olvido de contarlo. Bueno, ha traído esta novela. Quiero decir que Claudia es... espera que la pongo así para que no refleje tanto. No, peor, la hago complicado. Claudia es la autora que más vende por lejos. Esto lo sé porque me cuentan las chicas de la editorial y demás. Y a mí me complica la vida porque cada vez que leo un libro, vos sé que yo soy muy fan de tus novelas y creo que Elena sabe, y Una suerte pequeña, volvería a leerlas todo el tiempo, digo, esta vez me va a atrapar. Y arranqué la novela y dije, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Que es un género que podemos decir que es reality fiction, ficción realidad. A mí me cuesta ponerle etiquetas, ¿no? A las cosas, pero sí es cierto que si bien todas mis novelas, yo ya te lo dije mil veces esto, pero aparece una imagen disparadora y a partir de esa imagen disparadora yo escribo, me empiezo a tirar de la cuerda y ver qué hay ahí, empiezo a escribir una historia. Yo no sé esa imagen disparadora de dónde viene, ¿no? Porque es como la categoría de los sueños, vos soñás algo, te dijeron nada, aparece una imagen. Pero en este caso yo sabía de dónde venía y venía de un caso policial de hace 2 o 3 años atrás que me quedó muy grabado, me impactó mucho ese caso y la imagen tiene que ver con eso. Después la novela no tiene nada que ver con eso, que era el caso de Emily Rodríguez, una chica brasileña que cayó en Recoleta de un departamento y que todavía creo que no sabemos qué fue No, lo que no pasó. sabemos. Y a mí me impactó mucho el hecho de pensar una mujer cayendo al vacío, cosa que en la Argentina no es la primera vez que sucede, y además de eso, después ver al padre que vino a varios reportajes, no sé si vos lo habrás reporteado, No pero en varios en este canal yo creo que lo reportearon, que era un señor brasileño que para él estaba su hija estudiando en la Universidad en Buenos Aires y bueno, tiene que venir a hacerse cargo de una muerte, de la muerte de su hija y además de toda esta circunstancia que su hija trabajaba como escort. Y todo eso me impactó mucho y me quedó esa imagen, ¿no? Después la novela va por otros carriles, pero sí cuando vos decís, tiene que ver con la non-fiction, que sea, bueno, la realidad es que arranca con con un un hecho de hecho la real, realidad. sí. Pero que aparte dispara un montón de cosas, porque dispara el negocio de las escort, la vinculación con la política, la búsqueda de la identidad, no quiero spoilear absolutamente nada, el periodismo de una María Mm. O'Donnell. Yo leí y dije, acá está María, más no, bueno, no importa. Digo, del periodismo y cómo vincularse con eso y de la verdad. Yo sentí que la Mm. novela se atreve con la excusa de los hechos a preguntarse si uno está dispuesto a bancar la verdad de las cosas. Mm. Sí, bueno, la estructura de la novela yo creo que que tiene una estructura de rara con respecto a la verdad, porque uno podría decir, tiene tres partes y cada parte es un punto de vista, pero no es tan de punto de vista, porque punto de vista seríamos vos y yo mirando este vaso, vos lo ves desde aquel lado, yo de este, puede haber alguna diferencia porque estamos mirando lo mismo desde distinto lugar, ese es el punto de vista. Pero en esta novela lo que hay es distintas versiones, porque la verdad o la realidad es inasible, se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Y no sabemos qué es lo que hay ahí que estamos mirando. Vos podés estar mirando de tu lado y yo del mío, pero no sabemos si lo que estamos mirando es lo mismo. Y me parece que eso refleja mucho el estado de las cosas, ¿no? Esta situación en la cual aparece una noticia y vos nunca sabés si es una fake, no es una fake, si cortaron el video, si no lo cortaron, si cambiaron, si no cambiaron. Me parece que hay algo de la estructura de la novela que replica lo que nos está pasando hoy con cualquier noticia que aparece por ahí, ¿no? De lo que aparte hay muchos agradecimientos y asumo que estuviste investigando, ¿cuánto se mezcla el sexo, el poder, la política en la República Argentina? Yo creo que en la República Argentina y en todas partes. Vos sabés que en la segunda parte de la novela, que tiene que ver con como notas para un documental, yo fui buscando noticias verdaderas de distintos personajes políticos que hayan estado involucrados en alguna cuestión relacionada con el sexo, la prostitución, etcétera. Y trataba de buscar políticos que me gustaran también, porque si no, parece que vos, si aparece que uno que no te gusta y te enteraste que hizo determinada cosa, decís, ah, viste, mirá lo que hizo. Pero cuando es uno de tu lado, que vos te gusta, que no sé qué decís, pero Claro. che, vos también, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, una nota, un apunte sobre Obama y su comitiva, que no era él, era su comitiva, pero que habían llevado un montón de prostitutas a una reunión en la que estaban en un hotel hospedados y hubo todo un escándalo. Y por ejemplo, yo ahora que cuando estaba de viaje, que estaba en España, con todo este lío del PSOE y Claro, de de Coldo y no vuelta. sé qué, más allá de la corrupción, más allá de todo lo que haya tenido que ver con la corrupción, saltaron unos
Audios. donde hablaban de las prostitutas que iban a llevar el fin de semana y si, decían ellos, no es que lo digo yo, ¿no? Si la colombiana era mejor o no que la otra porque te hacía tal cosa o tal otra. Y yo veía a mis amigas en España que estaban anonadadas, o sea, esa forma de hablar de las mujeres y de cómo te vas a repartir las mujeres y de cuál vas a llevar para qué cosa, en un partido que se supone que es un partido que tiene en cuenta el feminismo, que tiene en cuenta las mujeres, etcétera, entonces más te impacta todavía, ¿no? Claro. Oh, este año tengo un acompañante. Wow. Wow, ¿eh? A mí me pasa un wow. Algunos ni le dan bolilla. ¿Qué te pasa con la mensura así tan milimétrica del tiempo? Primero que me atrae mirar esa cosa, ¿no? De que está cayendo esa arena y esa arena es el tiempo, porque el tiempo es difícil de medir, ¿no? Yo creo que siglos atrás no había una conciencia más que sale el sol, se esconde el sol, ¿no? Nosotros es como que el tiempo es algo tremendo, te parece que perdés 5 minutos y es terrible, ¿no? Tenemos todas las agendas justas, salís de una cosa, te vas a la otra. Me resulta muy atractivo mirar eso y creo que tiene algo de primitivo también de medida del tiempo esto, ¿no? Me da la sensación que es más real que la medida del tiempo que puede haber en un reloj de estos digitales o otro tipo de medidas. Me gusta. No, pero ¿no te pasa infidencia absoluta? Tuve fiebre, como buen varón sentí que me aproximaba a la muerte, por lo menos. Suele pasar. No, suele pasar. Y yo tengo un viejo termómetro de mercurio, y por supuesto los digitales. Y yo le creo más al de mercurio. Bueno, yo estoy desesperada porque a mí se me rompe, porque sabés que los de mercurio no se pueden hacer Están más prohibidos. porque es peligroso. Entonces yo Claro. tenía también el miedo de mercurio y no lo encuentro más y yo también, yo con el de mercurio no tenía problema para tomarme la fiebre y con los otros nunca, me da la sensación que no la invocan. ¿No? Seguramente es un problema de uno, ¿no? De uno, Pero, sí. porque digamos eso te Sí. lleva, me dicen en casa, estás viejo, o sea, como primera medida, estás nostálgico, todo tiempo pasado fue mejor. No. No, todo tiempo pasado, no, algunos tiempos pasados pueden haber sido mejor que algunos presentes, pero me parece que ser tan terminante de todo tiempo pasado fue mejor, no creo. Y te relés, digo, porque de las viudas a hoy, ayúdame, las viudas más o menos cuándo fue. 2005, 20 años. sí, sí. Digo, a hoy, cuando publicás esto, veía, no me acuerdo si en la solapa o en la contratapa, que Pedro Almodóvar se interesa por Catedral, otra novelaza, ¿ves? Que me olvidé de mencionar, una novelaza increíble. ¿Qué te pasa viéndote en el recorrido como escritora? Primero me parece increíble que ya hayan pasado 20 años, ¿no? Además, los escritores y las escritoras a veces tardamos mucho en empezar a poder contar eso, porque yo escribo desde siempre, pero en el 2005 se publicó Las vidas de los jueces y a partir de ahí tuve lectores, me empezaron a leer, me empezaron a publicar, etcétera. Entonces son tiempos larguísimos, ¿no? Todo. Me parece muchísimo. Yo estoy como, digamos, contenta en el sentido de que siempre traté de hacer que la siguiente novela fuera un poco mejor que la anterior. A veces me sale, a veces no me sale, pero el intento existe, ¿no? Esa cosa de no querer repetir la anterior porque te fue bien, sino hacer una cosa totalmente distinta. Creo que eso los lectores lo agradecen, ¿no? Que abren un libro, o viste, como vos que decís, ¿y a dónde va? ¿A Después de dónde lo va otro que esta me contó esta señora, ¿ahora qué me va a contar? Entonces, No, no, aparte digo, cuando agarré escribir un silencio que también es muy choqueante, o sea, muy Sí. inesperado. Sí. Yo trato de no enterarme cuando agarro el libro. Dije, bueno, ok, y es hermoso. Pero digo, ¿ahora dónde va esta mujer con este libro? Me decías, perdón. No, y entonces en ese sentido estoy tranquila, ¿no? De haber tratado de siempre irme superando, cosa que lo puedo haber logrado, no digo que sí lo logré, pero sí la voluntad, la intención de voy a hacer un libro que supere un poquito algo de algunas cuestiones que en los anteriores no me parece que estuvieron tan bien, que no cerraron como a mí me gustaba, o que me podría haber arriesgado más y me arriesgué menos. Parece que este libro es un poco más arriesgado, ¿no? Arriesgado en el sentido que yo confío en un lector que va a estar atento y que no le va a importar llegar a un punto de la novela y decir, pero ¿cómo? ¿Me está mintiendo el narrador? O me está mintiendo el nuevo narrador. ¿Cuál me está mintiendo, no? Eso genera una incertidumbre y una incomodidad en el lector que hay algunas personas que no se la bancan, ¿no? Que no les gusta que te hagan sentir que lo que leíste no lo habías entendido bien, ¿no? Mm. Y yo confío mucho en los lectores y me gusta hacer esas pruebas.
Y decía, ¿escribiste siempre? ¿Literal? Desde que... Sí, sí, siempre. Desde que sé escribir, escribo. Y cuando era chica escribía, viste, y guardaba las cosas, las escondía para que nadie las leyera. Cuando iba al colegio, la llamaban a mi mamá y le decían, tiene que guardar todo lo que escribe porque no sé qué, no sé cuánto. Por supuesto que mi mamá guardó todo lo de ciencias económicas y todo lo que era escritura no guardó nada, o lo guardó en un lavadero que se inundó y se perdió, pero bueno, no tiene importancia, pero quiero decir, se ve que no le confió tanto en ese momento. Así que sí, siempre tuve la necesidad de la escritura. Lo que no tenía eran las herramientas para escribir bien tampoco, ¿no? Porque eso te lo da la lectura y después, bueno, los maestros con los que me fui encontrando en la vida. Pero sí la necesidad de la palabra escrita. Yo siempre tuve una necesidad fuerte de la palabra escrita. ¿Por qué? ¿Encontraste el por qué? Yo creo que hay una mediatización, ¿no? O sea, primero que cuando es la palabra dicha es demasiado rápido, soy bastante lengua suelta, entonces a veces digo cosas que después me arrepiento, ¿no? Me arrepiento en el sentido de que a lo mejor lastimas a una persona o a lo mejor lo podrías haber dicho de otra manera. En cambio, la palabra escrita te permite otra reflexión, por un lado. Y es como un juego, ¿no? Tenemos, no sé, lo dice Ivonne Bordelois en alguno de sus libros, tenemos como si fuera un supermercado de palabras, ¿no? Donde vos vas y agarrás la que querés y usás y mezclás y combinás, y es un juego hermoso el lenguaje, ¿no? Esa posibilidad de decir, bueno, esto suena de determinada manera, pero si cambio esta palabra suena de otra manera, ¿no? Todo eso en la oralidad está un poco perdido porque, bueno, yo estoy hablando con vos y ya lo dije, lo que dije, ¿no? Y Claro. no puedo ir para atrás. En la palabra escrita voy para atrás y digo, no, acá si cambio esta palabra suena mejor, o si cambio el orden, ¿no? Si esta oración la empiezo por este otro lado, ¿no? Todo ese tipo de búsquedas me parece, a mí me gusta muchísimo de la escritura ¿Y eso. cómo haces para entregar? Porque digo, supongo que la corrección, bueno, Borges decía que era infinita, infinito el corregir. ¿Cómo haces? ¿Viene tu editor y te arranca? ¿Cómo haces? No, yo la corrijo muchísimas veces. Se lo doy a leer a varias personas que tengo mucha confianza, que hace añares que nos leemos entre nosotros o que me leen lo que escribo. Y cuando tengo un primer borrador bastante terminado, se lo doy ahí al editor. Y no va a ser esa la novela. Empezamos a trabajar también con el editor ahí, ¿no? Porque siempre surgen cosas que te pueden decir que mejoren lo que escribiste, ¿no? Pero cuando se lo doy ya está lo suficientemente corregido y pasado por otros tamices que me da bastante seguridad de que, bueno, puede haber cosas, pero no va a ser, no es que te van a decir, bueno, mira, todo Hay que esto tiralo y hay que volverlo a arrancar, claro. escribir, ¿no? Me gustó porque dijiste, mi mamá guardaba más cosas de ciencias económicas, de paso porque pasaste por la facultad. Yo no sé Sí, sí. cuánta gente sabe que egresaste, que sos licenciada en economía. Soy contadora. Yo entré pensando que iba a estudiar licenciatura en administración y cuando hice la materia de administración me pareció todo tan, ¿puedo decir la palabra? Sí. Toda una chantada. Decía, ¿qué es esto que me está necesitaba algo más concreto, ¿viste? Era todo muy, muy verso, me parecía. Dije, me voy a ir a algo más concreto y entonces fui para para contadora. Creo que con la ignorancia de que no tenía la menor idea de lo que era la contabilidad. Yo soy bachiller, entonces nunca tuve contabilidad, no sabía lo que era ser contadora. Más que era algo que si yo estudiaba me iba a dar la posibilidad de trabajar seguramente mejor que otras carreras, ¿no? Mi mamá y mi papá, los dos, habían estudiado ciencias económicas y no se habían recibido, iban para ser contadores. Creo que eso algún peso puede haber tenido. Pero de todos modos creo que lo que más peso tuvo es que yo no sabía lo que era la contabilidad. Entonces llegué a contabilidad uno y el profesor puso en el pizarrón caja a bancos, que es un asiento contable. Y yo lo miro al que te digo, le digo al radio y digo, ¿qué caja? Porque pensé que me estaba hablando de una caja de cartón. Y el pibe dice, uy, pobre, como diciendo, esta chica, nada. Claro. Y yo soy muy perseverante, muy perseverante. Después hay una cosa con las palabras en la contabilidad que es tremendo, porque vos tenés el debe y el haber, ¿no? En el haber es lo que debes y en el debe es lo que tenés. Y vos decís, ¿pero por qué le ponen las palabras al revés? Bueno, Luca Pacioli en su momento por algo puso así, ¿no? Pero una vez encontré un libro de una universidad privada, yo iba a la UBA, ¿no? La UBA que, viste, que no te dan estas herramientas, ¿no? Y esa universidad privada decía, olvídese de debe haber, póngale River y Boca o póngale blanco y negro, haga lo que quiera, pero Bien, acá va lo que tiene y acá va lo que debe. Y dije, esto me salvó, porque a partir pero de bien, ahí, claro, sí, súper. totalmente. Y Eh, ejerciste aparte, sí, yo laburaste. trabajé en Arthur Andersen, que era una de las Big Eights, ¿no? De auditoría, muchos años, y sí, trabajé bastante, Sí, como 10 yo años. no me acuerdo si te lo dije, lo contamos al aire, pero me impactó leyendo el libro de Martín Sivak,
Sí. que él cuenta que vos estabas trabajando ahí en el Sí, yo momento. trabajé en el banco con el padre, con Jorge Sivak, a quien yo aprecié muchísimo, y bueno, aunque se haya muerto igual lo aprecio, ¿no? Pero mucha gente lee, y él incluso en el libro dice que yo escribí Las viudas de los jueves, pero así todo, hay gente que sigue sin creer que soy yo, ¿no? Porque... Es más, gente que lee te dice, pero no es No, la no, Claudia Piñero que nos... claro. Sí, re, es Sí, una... sí. ¿Hay algún tipo de contradicción de buscar tu vocación clara como escritora y tener que surfearla laburando como contadora o lo que fuera? Lo que pasa es que la vida te pone frente a esas cosas, ¿no? Yo me imagino que hoy habrá otros pibes saliendo del colegio secundario que los pone ante otras cosas. Pero a mí lo que me puso la vida en el 78 es que yo salí de salí del colegio secundario, iba al colegio Instituto San José de Bursaco, un colegio de monjas, y quería estudiar sociología, yo quería estudiar sociología. Y empecé a hacer un test vocacional en el Borda tenía un test gratuito, ¿no? Un test vocacional gratuito. Era bastante difícil en el sentido que yo me tomaba el tren en Bursaco, me iba a Constitución, caminaba por el paredón de Constitución, entraba al Borda, que entrar al Borda, no sé si alguna vez entraste, pero enseguida te viene la gente que está Los que están internada a internados pedirte te cigarrillos hablan, o esto. viene Dios, yo soy... Imagínate una chica de Bursaco que salió de un colegio de monjas con toda esa experiencia, bueno, pasé por toda esa situación y me asignaron una psicóloga, qué sé yo. Y cuando yo le dije que quería estudiar sociología, me dijo, bueno, si vos querés estudiar sociología, andá a la facultad de sociología y preguntá a los que salen de ahí qué opinan que vos estudies sociología. Entonces, obediente nuevamente, me tomé un colectivo, me fui a Derecho, porque en ese momento sociología se daba en Derecho. Empecé a caminar por la Facultad de Derecho, no encontraba nada que me indicara dónde era sociología, y vi un cartelito que dice, no sé si decía, no sé, algo de sociología. Me quedé paradita en la puerta, y cuando salió un muchacho, le dije, mirá, me manda la psicóloga para preguntar, porque yo quiero estudiar sociología, y me dice, no. Me dijo, vas a terminar muerta en una zanja. Y yo en ese momento ¡Wow! me quedé como, no se te ocurra, no se te ocurra. Bueno, fui a mi casa, mi papá, creo que ya si vos leíste Un comunista en calzoncillos, vos sabrás que mi papá no era Sí. de los que no sabía lo que pasaba, sino todo lo contrario, y venía a mi casa y nos decía lo que estaba pasando. Cuando dije eso, me dijo, sí, claro, lo que pasa es que esa facultad seguramente debe estar muy observada por la dictadura, y de hecho, al año siguiente, que es el que yo tendría que haber entrado, o la cerraron un tiempo y después le pusieron profesor del proceso. O sea, era complicado estudiar sociología en la UBA en ese momento. Claro, Y entonces elegí, después como se cerraron varias carreras humanísticas, elegí entre las carreras que había y me anoté en ciencias económicas y en profesor de matemática, porque a mí me encantaba la matemática. Y entré en los dos, pero primero había entrado en matemática y no sabía si había entrado en ciencias económicas, entonces empecé el profesor de matemática, así que incluso también fui un tiempo al profesor de matemática. no das ni por casualidad. Ah, me encanta la El matemática. physique du rol no dan de ninguna manera. Me encanta la matemática y todo lo que aprendí en la UBA en ciencias económicas, te digo, hay cosas que me interesaron menos, la contabilidad, que es una cosa técnica, pero yo estudié la UBA es una universidad que te da un, una universalidad. No es como las universidades norteamericanas donde vos vas a estudiar contabilidad Y nada ahí más y quedás. te quedas ahí. Vos salís de la universidad sabiendo un montón de cosas y eso yo creo que es algo muy valioso de la UBA, ¿no? Entonces yo tenía historia, geografía, filosofía, lógica, un montón de de materias que a veces a los que iban a estudiar contador no les gustaba y a mí me encantaban, ¿no? Entonces me enseñaron a estudiar, me enseñaron a vencer la adversidad también, ¿no? Esa cosa que tiene la UBA de, bueno, no te salió esta materia, te tenés que anotar en otra o lo que sea, ¿no? A mí me parece que es un gran entrenamiento y que tiene grandes profesores, entonces por más que yo fui a una carrera que me gustaba menos, aprendí un montón de cosas y me gustó mucho lo que estudié ahí, ¿no? Es interesante, pero yo no sabía de tu intento de sociología. Probablemente ahí ya estaba algo más tu viejo, para los que leímos también ese libro, tu mirada hoy tan potente de la política y la realidad en el mundo y en la Argentina. A lo mejor ya venía, es tu germen de socióloga expresado hoy. Y yo creo que sí, ¿no? Cuando me dicen tus libros son policiales, yo digo que más que policiales son sociológicos, en el sentido de que la sociedad en casi todas mis novelas es un elemento muy importante, no es un decorado, no es esta historia transcurre en esta sociedad, la sociedad es partícipe de la historia y no podría pasar las cosas que pasan si no fuera esa sociedad, ¿no?
A mí me parece que en esta novela, por ejemplo, claramente está la referencia a la Argentina, aunque como te digo, podés ver referencias a España o lo que sea con el tema de la sexualidad y el poder y demás, pero hay muchos guiños para los argentinos, ¿no? De cosas que pasaron acá, ¿no? Por ejemplo, cuando, viste que la periodista que se llama Verónica Balda, hace tiempo atrás, de que empezara la novela, ganó un premio, el premio Rey de España. Eso es todo mentira, ¿no? Pero bueno, el premio Rey de España con una investigación. Esa investigación, yo la tomé una investigación, o sea, la idea de una investigación real que hizo Rolando Graña. Bueno, no sé si vos te acordás que Rolando Graña Sí, claro. le hizo una cámara sorpresa a una mujer que había armado, había fundado el partido político con Cecilia Pando, ¿no? Ese partido Cecilia que tiene Pando, ella La- no Cecilia Pando, ¿no? A la otra, que creo que se llamaba Karina Mujica, si no me equivoco. Él le hace una cámara sorpresa porque era una mujer que aparecía en los programas de Grondona, de Neusta, qué sé yo, Traje Sastre, hablando no solamente de la reivindicación de los militares, sino también de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que tener relaciones sexuales, con quién y cómo. ¿Viste esa cosa muy moral, ¿no? Que tienen a veces que se mezclan en estos personajes? Y él le hace un día una cámara sorpresa en Mar del Plata, bueno, no él, ¿no? Su programa, en un prostíbulo, y esta mujer dirigía un prostíbulo en Mar del Plata. Además de que había sido novia de Astiz y están las fotos de uno de los juicios de Astiz. Todo eso está tomado en la novela con otros nombres, con otros claro. personajes. El que tiene mucha memoria a lo mejor se da cuenta, y el que no, no importa, ella hizo esa investigación. Pero digo, eso pasó en nuestra sociedad. No sé si pasa en todas las sociedades, ¿no? ¿Cómo va llevando el tomar posición tan potente por el gobierno de Javier Milei y un montón de cosas y lo que eso implica? Para. Vos dijiste, ¿qué se siente? ¿Cómo la va llevando? ¿Cómo va llevando a tomar una posición tan potente por el gobierno de Milei, en contra del gobierno? No, bueno, no, bueno, no, porque no, parece... no a favor, no pro, no, por lo que está pasando con el gobierno de Javier Milei. ahora sí, no, porque después te hacen el recorte, ¿viste? Nos van a recortar igual. ¿Querés que te cuente? O sea, bienvenida al club, quiero decir. Hoy vi un recorte, no importa, de Victoria Villarroel. Yo digo, pero fue exactamente lo contrario, no importa. Bueno. ¿Cómo lo está llevando? Mira, yo creo que es un momento complicado para exponer lo que pensamos, porque sabemos que después de determinadas cosas que decimos puede venir una represalia, por decirlo de alguna manera. Creo que hay gente que le importa más al gobierno y la gente que está alrededor del presidente, quizás no es el presidente directamente, pero quiero decir, toda esa cantidad de gente que tiene para salir a atacarte en las redes y demás. Me parece que hay gente que le importa más y gente que le importa menos, en función a lo que ellos creen que influye sobre la porción de la población que le importa más. Por ejemplo, ¿por qué vos le importás más que otros? Porque vos estás en un canal que se supone que lo ve gente que podría votar a la Libertad Avanza. Probablemente un periodista que está en C5N le importa menos, eso es lo que yo creo, porque piensa, ese le está hablando a uno que igual no me va a votar a mí. Pero si vos salís a decir una cosa, o alguien de este canal, o alguien de La Nación Más, o lo que sea, es como que enseguida se enfurecen porque eso sí le están hablando al mismo, ¿no? Entonces, por un lado está eso, después está cuánto vos influís, ¿no? Lali Espósito influye muchísimo, entonces cada vez que dice algo es muy atacada. A lo mejor una escritora como yo influyo menos, entonces soy menos atacada. Entonces ahí hay como una posibilidad de decir algunas cosas sin tener ese aluvión de ataques que tiene, si dice lo mismo, Lali Espósito, ¿no? De todos modos, por supuesto que viste que cuando vos decís algo en Twitter y pasás una cantidad de visualizaciones y qué sé yo, ahí aparecen los trolls. Y vos decís, deben tener un botón que dice, si va más de 30.000, salí, viste, no sé, algo por el estilo, vos decís, es como que va tranquilo, y de golpe, pum, algo pasó que, bueno. Entonces, en un ambiente como el que tenemos ahora, donde los ataques son tan furibundos y tan brutales y tan espantosos, ¿no? Hay cosas que dicen desde el gobierno y los que, digamos, porque yo incluyo en el gobierno a todos estos muchachos que escriben las cosas que tienen que escribir en las redes, porque de alguna manera están bancados por el gobierno. Yo creo que hay que cuidarse un poco de no pelear todas las batallas, en el sentido de que en otro momento en Twitter, viste, cualquier cosa teníamos ganas de decir, lo decíamos y no pasaba nada, y si vos, yo no estoy de acuerdo con vos, bueno, pasa lo tuyo, pasa lo mío, decimos cosas. Ahora, como sabés que cuando digas algo vas a ser atacado, creo que hay que elegir un poco cuál es la batalla que querés dar. Entonces hay batallas que me importan menos o que no me convocan tanto, y hay otras que si no digo algo me siento realmente incómoda. Entonces, ¿cuáles son esas batallas?
Bueno, te digo, a ver, pensando en qué cosas he puesto últimamente en las redes, ¿no? Porque todo esto es más de las redes que, Sí. o sea, en el libro digamos, soy una escritora que escribe una historia, ¿no? Pero en las redes, cada vez que se ataca a un periodista o a una periodista, me ocupo de poner algo. Por ejemplo, la última fue lo de, que no es periodista, sino es historiadora, ¿no? Camila Perochena, cuando fue el ataque. Yo creo que cuando pasan esas cosas, por ejemplo, se le dice patética a, o sea, creo que el presidente usó la palabra patética, ¿no? Porque además retuitea a otro que dijo peores cosas, ¿no? Yo creo que ahí la sociedad civil tiene que salir a bancar a esa persona, porque sea ella, o sea Silvia Mercado, o sea María O'Donnell, o seas vos, o sea el que sea, no importa. Tampoco me gusta cuando salimos a bancar y decimos, bueno, aunque no coincido con sus, ¿no? Lo vi mucho con respecto a Julia Mengolini, gente que salía a decir, bueno, aunque no coincido con lo que dice, igual la apoyo. No, flaco, apoya igual. Si ya sabemos que no coincidís con lo que piensa, no hace Aparte, falta que me aclares eso. los apoyos como las renuncias condicionadas, Por ¿viste? eso digo, ¿por qué tenemos que estar aclarando si está mal lo que están haciendo con respecto a decir determinadas cosas de determinadas personas? No tiene importancia si vos estás de acuerdo o no con esa persona, ¿no? Pero parece como tengo que cuidarme, no sea cosa que si yo digo que apoyo a Julia Mengolini, piensen que soy kirchnerista, va a decir la persona que se escuda, ¿no? Entonces es como que, digo, esas cosas me parece que tenemos que dejarlas de lado porque seguimos como peleándonos por cosas muy menores, ¿no? Me parece que hay cosas mucho más mayores que ver si sos kirchnerista, si no sos kirchnerista, si sos macrista, si no sos macrista. Por eso te digo, hay periodistas atacados de todas las fuerzas políticas, excepto de la Libertad Avanza, por supuesto, y me parece que hay que salir en todos los casos, ¿no? Te veo en el Instagram viajando con las novelas, con tu escritura, hasta en Corea. Yo suelo preguntarlo con un danés. Un coreano viene y te dice, Claudia, ¿me describe qué es Javier Milei? ¿Vos sabés que los coreanos se sienten muy identificados con nosotros? ¿En serio? Porque ellos pasaron por una dictadura bastante tardía, o sea, tardía como la nuestra, quiero decir, no hace tantos años atrás tuvieron una dictadura. Entonces ellos, el proceso de salir de la dictadura lo conocen bastante, ¿no? Por supuesto son pueblos con otras características muy distintas a las nuestras, pero hay algo de esa de la historia y te recomiendo muchísimo un libro de la premio Nobel Han Kang que se llama Actos Humanos, que es el libro más político para mí de ella, que es para mí es extraordinario, ¿no? Pero ellos se sienten muy identificados y les interesa. Yo creo que en general en todo el mundo tienen muy claro la parte más histriónica de nuestro presidente porque han visto videos, ¿no? Entonces te dicen, es el que estaba vestido de Batman, ¿no? Es el que tal cosa. Esos videos circularon mucho y se ven por ahí. Vos también ten en cuenta que la gente que me habla a mí y que me hace estas preguntas son gente que del mundo de la literatura, de la cultura, del periodismo, y entonces en general son gente que no está muy a favor de las autocracias, ni de los, digo, ni de Orbán, ni de Trump, ni de Milei, ni de Bolsonaro, ni de ninguno de esos personajes, entonces ya te lo preguntan desde ese lugar, ¿no? Quizás si yo fuera una economista que me voy por los foros de economía, me lo preguntarían distinto, no lo sé, ¿no? Pero en general, quien me pregunta, yo ya sé que me pregunta desde el punto de vista de cómo puede ser que la Argentina haya votado a un personaje tan particular, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, es lo que eligió la mayoría de nuestro Pero país, pasó ¿no? ahí, me parece que merece repregunta. El gobierno de Milei es una autocracia. Mira, yo no soy especialista en las definiciones de las palabras. Yo escribí una nota donde tomo un texto de Siri Husbeth, que ella lo hace con respecto a Trump y dice, y convoca a llamar fascismo a lo que hace Trump, ¿no? Y entonces dice que todos nosotros hacemos una suerte de signwashing, que es alivianar lo que dicen determinados personajes porque como los tenés que transmitir, ni siquiera porque, no porque quieras taparlo porque estás a favor de él, sino que vos venís acá a tu programa y escuchaste que dijeron determinadas guarangadas con respecto a alguien y decís, el presidente insultó a fulana, pero no repetís las guarangadas porque te sentís incómodo repitiendo las guarangadas y porque además del otro lado hay gente que a lo mejor recibe mejor esto si uno se lo explica de alguna manera. Entonces, en esa explicación lo que hacemos es como hacerle como una pátina de que esto no es tan sane, es sano, ¿no? Como que es más sano de lo que realmente es, ¿no? A mí me parece muy interesante eso. Y ella convoca a llamar a fascismo A Trump. a Trump.
Y hay un librito chiquito de Pablo, no de Pablo Gorchunov, del hijo Santiago Gorchunov, que se llama, que hace como una crítica a usar la palabra fascismo. Yo creo que estamos como muy enredados en si le ponemos o no le ponemos una palabra, cuando del otro lado a nosotros nos dicen mandriles, o nos dicen degenerados fiscales a los diputados, o nos dicen las barbaridades que nos dicen. Entonces es como que estamos en la palabra, pero ¿es la palabra fascismo? No, lo que dice Santiago Gorchunov es interesante, que dice, es como que reducís y no analizás si le pones ese sello, ¿no? Pero yo prefiero equivocarme y usar esas palabras, y si me equivoqué, porque del otro lado hay alguien que está diciendo cosas que seguro están equivocadas, ¿no? Que me está diciendo que... Abusador, hay gente que le ha dicho pedófilos, a los LGTB siempre los asocian con los pedófilos. O sea, del otro lado hay gente que está haciendo eso y nosotros nos estamos preguntando la si fineza. podemos decir autocracia o no. Yo creo que son democracias en camino a la autocracia. Eso no tengo duda. Probablemente estemos ahí de llegar a la autocracia, ¿no? ¿Y cómo explicas? Yo decía en otra entrevista, viste que estamos en un tiempo donde hay que explicar que el agua moja. Decís, pará, a mí me gustaría partir de la discusión con 2 o 3 cosas más. El agua moja. Ahora, si tengo que explicarlo, bueno, hay que explicarlo. Que la palabra presidencial no es cualquier palabra. Que no existe la decisión, hoy lo dijo un fiscal, no existe la decisión entre el ciudadano Javier Milei y el presidente. Bueno, él es así. ¿Viste esta nueva justificación? Bueno, él es así. Se muestra sincero como es. Y atrás viene una andanada de insultos. No, me parece una barbaridad. Yo no tomo nada de todo eso. A mí que no me vengan a decir él es así. Y además, digamos, que lo diga alguna gente, lo puedo soportar. Pero hay algunos personajes que me parece muy raro que digan eso. A mí, por ejemplo, que Guillermo Franco diga, bueno, es su estilo, a mí me parece raro porque es un señor correcto. O sea, yo no tengo... Voy a hacer lo que dije que no hay que hacer. Yo no tengo nada que ver con las ideas de Guillermo Franco. Pero quiero decir, es un caballero, es un señor correcto. Y entonces no me puede decir, él es así, bueno, hay que son sus formas. ¿Cómo son sus formas? Su forma es su fondo. Una persona que le dice pedófilo a la comunidad LGTB, eso no es una forma, eso es un fondo. Entonces, no lo acepto de ninguna manera. Tampoco me gusta cuando empiezan esas discusiones, montarme en esas discusiones, porque creo que es para las discusiones cuando decís hay que explicar que el agua moja, ¿no? Yo no tengo ganas de explicar que el agua moja. Yo creo que me están tomando el pelo, ¿no? Que me están haciendo distraer para que yo explique que el agua moja, mientras tanto pasan 200 cosas por otro lado, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego. O sea, es como que digo, bueno, no voy a explicar que el agua moja, no voy a explicar... Hace una semana que están hablando que el agua no moja, bueno, alguna palabra terminás diciendo, ¿viste? Pero la verdad es que me parece que tendríamos que salir rápidamente de esas discusiones, porque creo que son las que se instalan para que no hablemos de que los jubilados no llegan a fin de mes, que el presidente dice que quiere vetar las leyes que ahora se aprobaron, que el presidente piensa que puede... validar un video de inteligencia artificial donde se muestra a una persona en un acto sexual falso. O sea, todas esas cosas es como que salís de ahí porque te pones a discutir que el agua moja. Martín Cuant dijo al principio del gobierno, la crueldad está de moda. ¿Está de moda? Cuando lo dijo él pensé sí tiene cierto. Yo ya creo que no, ¿sabes? Creo que yo veo a esos muchachos y digo, ¿quién querrá a este muchacho? ¿Habrá alguien que quiere a este muchacho? Porque digo, un muchacho que hace que dice esas cosas, que dice las barbaridades que dice en las redes, su mamá lo quiere, su novia lo quiere, porque hay que querer a alguien que dice esas cosas, ¿no? Entonces digo, yo no sé si está de moda, yo creo que es lo que sale ahora en determinado grupo y creemos que es lo que se impone. Tenemos miedo, estamos medio paralizados, no sabemos cómo actuar frente a eso. Ahora, el resto de la sociedad no es cruel, el resto de la sociedad no la veo cruel, veo a un pequeño grupo de personas muy crueles. Y sí veo que ellos tienen que tratar de que todos seamos así de crueles, que es la famosa batalla cultural. La batalla cultural tiene que ver con pensar en vos mismo, no pensar en el otro, ¿no? O sea, a mí me importa salvarme yo, porque si yo trabajo, yo me voy a salvar, y qué me importa lo que le pase a los demás, etcétera, porque no sé qué. Bueno, yo creo que esa batalla cultural no es menor. Esa batalla cultural la necesitas para implantar un régimen económico
que implica dejar de lado o dejar fuera del sistema un montón de gente. Si vos no haces que no te importen los jubilados, que no te importe que los repriman, que no te importan los discapacitados, que no te importen los niños que van a atenderse al Garraham, ¿cómo haces para sacarle los fondos a todo eso? Primero necesitas que la gente diga ahí, bueno, sí, a lo mejor se estaban llevando plata que no correspondía, porque si no, no lo podés lograr. Vos necesitas romper ese tejido social para poder hacer triunfar esos ajustes. ¿Sabés qué me quedé pensando cuando decías, los querrán a estos muchachos, salvemos distancia, pues también nos van a recortar y demás, pero cuando ves que Hannah Arendt cuenta en el libro del juicio a Eichmann de buenos ciudadanos, buenos padres, que abrían las canillas, me quedé pensando en esto y que lleva al debate de si naturalmente el hombre es bueno o no, ¿no? Yo creo que hay hombres buenos y hombres no buenos, ¿no? No creo, no sé, esto de abrir las canillas es un tema muy difícil, ¿no? Para pensar, pero creo que también hay algunos límites, ¿no? O sea, no creo que cualquiera podía abrir la canilla, no me parece tan fácil eso. Me parece que sí, seguramente era un señor que después iba a su casa y atendía a sus hijos, pero alguna base, ¿no? Porque quiero decir, probablemente hay regímenes donde vos no podés escapar, te obliga el régimen a hacer determinada cosa, pero algún límite me parece que debe poder haber, ¿no? Vos fíjate una cosa, hay uno de los testimonios en el juicio a las juntas, no me acuerdo el nombre del testigo, que era alguien que era un ingeniero y que lo usaban para arreglar las picanas eléctricas. Lo llevaban a arreglar las picanas eléctricas. Y vos decís, sí, obvio, ¿qué va a hacer el hombre? Está preso en, no me acuerdo si era la ESMA, ¿dónde? Y le dicen que tiene que arreglar las picanas eléctricas. Si no arregla las picanas eléctricas, lo matan, lo desaparecen, no sé lo que sea. El tipo tiene que arreglar las picanas eléctricas. ¿Pero qué hacía este hombre? Les bajaba el voltaje. Entonces las arreglaba, pero le ponía un voltaje mucho menor al que tenían. Son pequeños actos de resistencia, pero me parecen de un valor incalculable, ¿no? Eso de decir, bueno, está bien, la arreglo, pero a su vez le bajo un poquito la... Trato que dañe menos. ¿No? Claro. Sí. En la novela, que es La muerte ajena, que está en uno de los mejores lugares de bestseller, hay de vuelta 3 mujeres, que a mí varias mujeres, pero las 2 hermanas y la editora, compañera, que tienen, compañera no por peronista, no decir escribí una peronista, tienen las 3 gestos heroicos, gestos muy distintos en cada una de ellas. Siento que hay como también tu militancia feminista está traducida en estos personajes. Yo creo que lo que me pasa a mí como escritora y nos pasa a muchas mujeres como escritoras es que estamos viendo una parte del mundo que estaba sesgada, ¿no? Quiero decir, contamos historias de mujeres no porque somos feministas y hay que contar historias de mujeres. El mundo está compuesto de hombres y de mujeres, ¿no? Y dentro de eso hay un montón de variedades, pero digamos, para hacer una división grosera. Y durante mucho tiempo la literatura fue la literatura contada por los hombres, la que valía, ¿no? Y la contada por las mujeres era una literatura en algún sentido menor, ¿no? Entonces hay un texto de Úrsula K. Le Guin que se llama La teoría de la bolsa de ficción, que es precioso, que ella dice, mientras la literatura era las historias de los grandes héroes con lanzas que iban a matar mamuts, a mí no me conmovía, no me interesaba, no me sentía parte. Cuando leí, ella dice, cuando leí el texto de una antropóloga, que no recuerdo el nombre, una antropóloga norteamericana, que contaba que el primer artefacto cultural creado por el hombre y la mujer es la bolsa, donde se podían recolectar cosas, recolectar frutos, recolectar cereales, recolectar lo que sea, el útero es una bolsa, la novela es una bolsa, ahí me empezó a interesar la literatura. Qué lindo. Porque eran las historias del que recolecta cosas, no del que sale a matar con una lanza. Durante mucho tiempo la literatura que más importaba era esa. Si vos vos encontrabas hombres que te decían, no, esa es una historia para mujeres porque es de una madre y una hija, y vos no encontrabas una mujer que te dijera, no voy a leer Carta al padre de Kafka porque es de un padre con un hijo varón, entonces no es para mí, es de varones. Las mujeres fuimos entrenadas para armar el universal
a partir de lo masculino. Los hombres no. Y el universal es todo, es lo de las mujeres y lo de los varones. Entonces, cuando yo cuento una historia donde hay 3 mujeres protagonistas, nadie piensa la cantidad de historias que hubo con 3 varones protagonistas y que nadie dijo, es una historia de varones y es porque era un activista del lugar de los varones en el mundo y entonces por eso escribió esa novela. Bueno, yo escribo esta novela porque miro el mundo y me parece que estos personajes me gusta contarlos y son 3 mujeres. Por supuesto, soy una mujer feminista y entonces hay cosas que miro es imposible escindir esto, pero sí creo que no estoy haciendo un discurso o una voluntad de esto lo hago porque soy feminista. Yo quiero contar el mundo y en el mundo existen estas 3 mujeres. En la batalla cultural el feminismo es feminazi, o sea, hay que reducirlo a una suerte de autoritarismo que le viene a arrebatar a los varones, mejor dicho, que le vuelve a restituir a los varones lo que las mujeres le han arrebatado. De vuelta me sorprende que hay que explicar que el agua moja. Pero viste, pero no te pasa. Porque aparte digo, lo que más me... No, lo más grave, ¿sabes qué? Es que algunos te dicen, bueno, pero también se pasaron 3 pueblos, ¿no? No, chicos, seguimos teniendo cosas que nos faltan, seguimos teniendo derechos que no estamos exactamente a la par de los hombres. Entonces, que vengan a decir, no, es porque se pasaron 3 pueblos, es insólito, ¿no? Siglos y siglos y siglos donde el que tenía los lugares de poder son los varones. Y ahora sucede que en los últimos años las mujeres conseguimos algunos derechos y me venís a decir que nos pasamos 3 pueblos. ¿No te da vergüenza de lo que es la historia para atrás? ¿No? Yo escucho a algunos muchachos libertarios diciendo estas cosas y digo, chicos, ¿no le da vergüenza? Yo creo que son básicamente muy ignorantes, ¿no? Muy ignorantes de la historia, muy ignorantes de muchas cosas. Entonces se agarran 2 o 3 muletillas. El problema es que con esas 2 o 3 muletillas convencen a mucha gente, ¿no? Bueno, o sea, sobre todo muchos jóvenes. En una discusión en uno de los programas con una mujer, en la que yo decía, pero no es una discusión que las mujeres ganan menos dinero por la misma tarea y con igual ganó el Premio Nobel de Economía, y ahora me voy a olvidar, creo que Silverman de apellido, 2022, alguien que con números, estadísticas llevó esto. Y la respuesta, pero la Academia Sueca es feminista y... Bueno, dale, o sea, chicos, no puedo más discutir. Te traje los números de esta señora, o sea, no hay como... Pero digo, una mujer, hay como que pregna. Bueno, es que no necesariamente, digamos, para ver esta tenés que ser... No todas las mujeres ven esto, pero sí la mayoría de las mujeres lo vemos. Me parece que en el feminismo hay muchas discusiones, pero esta es bastante insólita. Hay una película hermosa. Yo te digo, no hace mucho tiempo trabajaba en una empresa donde a mí me hacían pagarle menos a las mujeres que a los varones y yo me resistía y lo viví yo, ¿entendés? O sea, a mí me decían, no, lo que pasa es que hay que pagarle más al hombre porque él tiene que bancar a la casa. Y esta mujer también bancaba la casa y además no importa quién banca la casa, lo que importa es el trabajo que hiciste y la tarea. Pero esto me pasó, digamos, 30 años atrás, o sea, no hace tanto atrás. Y estoy segura que hoy debe haber casos también. Pero aparte... En términos históricos, como vos decís, es de otro tiempo. Hasta hace nada, cuando nacíamos nosotros, en 1968, la mujer estaba obligada a llevar el apellido del marido y ejercía el patronato del marido. No es que nosotros estábamos naciendo... Yo te digo, mi abuela no podía votar, mi mamá no tenía la patria potestad de los hijos. Yo cuando entré a trabajar a Arthur Andersen, que era esta empresa de contadores, hasta el año anterior solamente entraban varones, porque los socios de Buenos Aires decidían que se llevaban mejor con varones. ¿Qué pasó? Que la empresa referida a Estados Unidos tenía leyes de antidiscriminación y tenían que tomar minorías. Entonces entramos 3 mujeres. Sobre 10 personas que entramos, las 3 mujeres que entramos éramos el mejor promedio recibido yo en la Universidad de Buenos Aires, otra chica en La Plata y la otra no me acuerdo si en Neuquén. Éramos las 3 mejores promedios de nuestra universidad. Los varones no eran los 3 mejores promedios de sus universidades, ¿no? Entonces, eso me pasó hace unos años atrás, tampoco hace tanto, ¿no? Me parece que decir que esto ya está superado, que no hay diferencias, muy hipócrita. ¿Para quién escribís? Yo, como hablé tantas veces con vos, pienso, voy a decir algo que ya le dije. Pero bueno, como dice Mirta, el público se renueva. Obvio. Vos sabés que Mauricio Cartún decía en una de las clases que
Bertolt Brecht decía, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Qué Y me hermoso. parecía como una cosa impactante, ¿no? Porque digo, qué presión pensar que estás escribiendo para Carlos Marx sentado en la tercera fila y que no puedo decir nada que vaya a estar en contra de sus teorías, ¿no? A mí no me pasa que yo sé quién es ese lector, pero yo sí sé que hay alguien del otro lado. Entonces yo escribo como un acto de comunicación también, ¿no? Creo que del otro lado hay alguien que va a tomar ese texto, no escribo para mí, no escribo para que el libro quede ahí, no lo lea nadie, sé que hay alguien que lo va a leer, pero no sé quién es ese que lo va a leer. Y por otra parte, tengo la suerte de que tengo muchos lectores y entonces hay tanta gente en ese grupo de gente que me lee, que estás vos y que está tantas otras personas que son diferentes. Entonces no puedo pensar, tengo un lector y pensar en un lector. Si tengo un montón de lectores diferentes. A mí me pasó cuando empezaba a escribir, bueno, al tiempo que estaba escribiendo, que venía una chica y me decía, ay, te empecé a leer porque te lee mi mamá. Buenísimo, qué bueno. Hermosa Sí. entrada. Ya después los últimos años me decían, te empecé a leer porque te lee mi abuela. Y yo ya ahí decía, wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y ahora me pasó en España que vinieron unas chicas y con las madres y me dijeron, Mi hija. Ah, nuestras madres te están leyendo porque nosotras te claro. leímos y las recomendamos a las madres. Me pareció interesante eso, ¿no? También Pegar de la cómo pega la vuelta. vuelta, sí. Bueno, Sí. a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Durante mucho tiempo puedo sacar una foto porque mi mamá te mira, ahora son las abuelas, y yo le digo, no lo digas, o sea, Sí. no No hay hace falta, ninguna. no hace falta. ¿Y cómo es el amor a los 60? Se lo pregunté a tu pareja, así que tengo todo el derecho. ¿Cómo es el amor a los 60? Bueno, yo creo que ya... Yo tengo en Escribir un silencio, viste que tengo el texto de los 50 y después Mm, agregué el de los 60. Yo creo que es algo mucho más reposado, ¿no? Mucho más de estar bien con una persona y sentir que es tu compañero, con el que querés estar, con el que querés compartir los viajes, las lecturas, las risas, las desgracias, todo. Que a lo mejor unas décadas atrás buscabas otra cosa y ya me parece que en esa edad yo al menos lo que busco es alguien con quien tengo ganas de estar. Yo tengo ganas de darse. Porque además, a mí me pasa que yo me manejo muy bien sola. No me manejo mal sola. Entonces, si yo estuviera mal con una persona con la que convivo todos los días, ¿para qué? ¿para qué, no? Y lo veo en muchas amigas. Tengo muchas amigas re interesantes, lindas, que vos decís que muchas personas dirán, ¿y por qué no están con alguien? Y no están con alguien porque no tienen ganas, porque no tienen ganas de, como de compartir esa soledad que llevan tan bien, a menos que sea alguien con el cual te tenés que llevar bien, ¿no? Tenés que compartir muchos códigos, ¿no? Por las dudas, asumo que el público se renueva, pero estás en pareja con Ricardo Gil Lavedra, que es una pareja que a todos nos gusta, es una pareja, claro, viste que yo, ves a Boy Olmi con Carola Reina Ah, y, sí, son re viste que lindos. son de esas parejas que vos Sí. decís, y ustedes forman parte Mm. también de eso. ¿Y cómo es el amor sin desotrarte? Esto es, ¿cómo es el amor siendo vos, sin querer agradar, sin cambiar para que el otro te ame? Yo creo que nosotros, por lo menos nosotros, somos muy claramente quienes somos, ¿no? O sea, no creo que ni que Ricardo haya tenido que cambiar cosas, ni yo tampoco, y a veces hay cosas en las que no coincidimos. Tenemos que coincidir en las cosas fundamentales, ¿no? O sea, hay cosas fundamentales que si no coincidís en eso. Yo me acuerdo que antes de que yo salga con él, había habido un primer intento de presentar la ley del aborto que después no funcionó, varios años antes del 2018. Y él hizo un discurso, y me acuerdo que Florencia Echeves, que es una amiga mía que en ese momento todavía trabajaba en TN, me mandó lo que había dicho y dice, qué bárbaro lo que dijo. Y después eso no prosperó. Y decimos, pero ¿cómo? Después del discurso que dijo este señor, ¿por qué después no pasó nada? No sé qué, no entendía. Pero las dos estábamos como obnubiladas con el discurso, ¿no? Entonces digo, hay cosas, digo el aborto, como te puedo decir, lo que opina él de muchas otras cosas, no sé, el apoyo al matrimonio igualitario en su momento, muchas cosas que uno lo fue viendo a lo largo de la carrera, de su carrera, con las que yo coincido. Después hay cosas sutiles que tienen que ver con sus cuestiones partidarias, que ahí yo ya no me meto porque ahí yo no voy, ¿no? O sea, también hay cosas que no comparto, ¿no? Alianzas que tuvo el partido al que le pertenece que a mí no me gustan, pero no me parecen tan trascendentes como estas otras que tienen que ver con los derechos humanos, con el lugar de las mujeres, con el lugar del LGTB, qué sé yo, por decirte, Ricardo tenía cuando era diputado una planta de marihuana en El en despacho. el despacho porque
le habían pedido que ayudara por la ley de desregulación, qué sé yo. Son todas cosas, digamos, yo no fumo marihuana, pero no importa eso. Quiero decir, me parece que está bien que se abogue por determinadas leyes que tienen que ver con tener más libertades y demás, ¿no? Y en todas esas cosas coincidimos. Después en las que no coincidimos, yo trato a veces de modificarlo un poquito, te digo la verdad. O sea, Eso un dijo él. poquito sí. Eso dijo él, porque yo dije, parece una mujer tan mansa. Bueno, dijo él, con una cierta nivel de indiscreción. ¿Cómo se conocieron? Nos presentó su hijo y Laura Novoa. O sea, su hijo, Es cierto. Nicolás Gil Lavedra, que es director de cine, y Laura, que es actriz. Empezaron a conversar, él le dijo, mi papá está suelto, y dice, yo tengo una amiga que está suelta, y dice, ¿por qué no les pasamos los teléfonos? ¿Qué sé Está yo? suelta. Qué Sí. cosa de... Bueno, qué- que está sola, que está, no sé, Sí, que no está en pareja, no sé cómo. Sí. Y le dieron mi teléfono y Laura me dice, Laura es colgada, ¿no? O sea, me dijo, yo no tengo ni idea, si políticamente a vos te puede interesar, o sea, te puede parecer un tarado, te puede parecer un tipo inteligente, no sé, ¿eh? Y entonces le digo, no, pero cuando me dijo el nombre, le digo, pero Laura es uno de los jueces que juzgó a los militares, como diciendo, ¿viste? O Dale. sea, yo pensé, nunca, este señor nunca me va a llamar por teléfono. Yo sonó el teléfono y era este señor y me invitó a cenar y bueno, y ahí empezamos a conocernos. Y arrancaron. No, no arrancamos ahí, pero bueno, nos fuimos conociendo. Bueno, sí, Sí, arrancaron, sí. no hacía ninguna referencia, Sí, más que arrancaron el sí, vínculo sí. con este tema. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Ya está eso, ¿eh? Ya está. Hoy la veía Ana Belén en estas cosas random de Instagram, ¿viste? Esto, Sí, sí, que por sí. ahí uno escrolea y decís, Aparece. salgamos de acá, Sí. que quiero esto. Y decía que para el pasado, solo para saber, se recordaba de dónde venía. Dice, miro el pasado para ver solo de dónde vengo. Mm, Y al futuro poco, presente absoluto, ¿no? Y me mm, pareció, debe tener la edad nuestra parecida, a lo mejor un mm. poquito más, Ana Belén. ¿Y con Sí. eso cómo te llevas? ¿Con la nostalgia del pasado o la ansiedad del futuro? Nostalgia del pasado yo no tengo, o sea, sí miro de dónde vengo, por supuesto, viste que todo el tiempo te digo que soy de Bursaco y mis amigos son de Bursaco y mi familia es de Bursaco, o sea, yo tengo muy presente mis orígenes más que mi pasado, el origen lo tengo muy presente, pero no estoy mirando el pasado, siempre estoy en el presente y el futuro poco, pero no es poco de ahora, ¿eh? Es poco de siempre, porque me acuerdo cuando estaba en Arthur Andersen que tenía un compañero que me decía, ¿y vos cómo te ves de acá a 10 años, como de proyección de carrera? Decía, ¿qué me está preguntando este chico? No entendía lo que me estaba diciendo, ¿no? No me pensaba como qué quiero yo ser, nunca pensé en esos términos. Sí sé, tengo una conciencia de la finitud y sé que tengo mucho menos por delante que antes, ¿no? Entonces eso te obliga a ser más consciente de cómo aprovechás ese tiempo, ¿no? En qué invertís el tiempo que tenés y en qué no, qué cosas vale la pena que tomen tu atención y que no, porque ya no es toda la vida por delante. Sí, es toda la vida por delante, pero esa vida es mucho más corta, ¿no? Vino, creo que fue Darío Stanraiver, no me acuerdo, me dijo, nos quedan 30 Navidades. Le digo, hace falta, con suerte, ¿no? Que nos tire por la cabeza. ¿Y a qué le decís que no en esa mensura de la finitud? A mí me cuesta mucho decir que no. Vos sabés que en un momento hice una terapia justamente para poder decir que no, porque a todo el mundo, viste, es como que vos decís, contestás, vos también contestás los Sí, mensajes de internet. Yo contesto a todo el mundo y si me dicen, podés hacer tal cosa, a muchos le digo que sí, a algunos le digo que no y debe pensar, uy, qué mala, no me contestó o no me dijo que no, pero no sé la cantidad que digo que sí, después me arrepiento porque después todo eso es un montón de tiempo, viene. ¿no? O ¿Me sea, podés leer? Vos decís, sí, después tenés que claro, leer. después tenés que hacerlo, o clubes de lectura, que son, es re lindo ir a hacer clubes de lectura por Zoom porque te encontrás con los lectores, es todo re lindo, pero cuando tenés 200 cosas de trabajo y tenés 3 clubes de lectura que te llevan mínimo 1 hora de Zoom cada uno, te querés matar por haber dicho que sí, ¿no? Pero bueno, trato de elegir en ese sentido, suponete, para mí es importante ir a los colegios, ¿no? Entonces, trato de elegir 3, 4 colegios por año y no puedo ir a todos los colegios que me invitan, pero trato de ir a algunos, ¿no? Entonces, trato de eso, como de reducir la cantidad, un poco como las dietas que te dicen, comé de todo, pero reducí la cantidad, trato de reducir un poco la cantidad, ¿no? Em, Pensando en esto que estás diciendo de mirar atrás y recordar que venís de Bursaco, uno leyó el comunista en calzoncillos, pero ¿qué aprendiste de tu viejo? Yo muchas cosas de mi viejo. Yo siempre digo bueno, ¿viste
la dedicatoria a mi viejo de esta novela que dice: para mi padre, que supo quién yo era antes que yo lo supiera, ¿no? O antes de que lo fuera, algo así. Mi papá siempre confió mucho en mis posibilidades, ¿no? En lo que podía ser mi futuro, ¿no? Creo que él estaba como muy pendiente de que a mí me iba a ir bien, ¿no? En lo que hiciera. Nunca se enteró que soy escritora porque se murió cuando yo tenía 26 años y todavía eso no estaba dentro mis posibilidades, o no había aparecido claramente, pero sí vio que me recibí, que tenía un buen trabajo, todo eso sí. Pero él siempre apostó a que yo iba a poder lograr lo que quisiera. Él era un, ¿cómo te puedo decir? Era un feminista conservador, en el sentido que no le gustaba que usara ni la pollera corta, ni que se me viera el talón, ¿viste? Las sandalias con talón no le gustaba, todo ese tipo de cosas pavas. O si había en la televisión me aparecía un beso, lo cambiaba para que no viéramos esas cosas, pero a su vez me decía, por ejemplo: vos tenés que hacer cualquier cosa que quieras hacer, no pienses si es algo que hacen los hombres o que lo haces vos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas mis amigas en el colegio secundario iban a corte y confección. Y a mí no es que no me interesaba mucho, pero yo decía: bueno, voy a corte y confección, así se me hago la ropa, como se hace. Y mi mamá decía: no, vos no vas a corte y confección, vos tenés que ir a estudiar algo que te permita tener un sueldo y con ese sueldo comprarte una ropa, y hay otra persona que va a hacer esa tarea, que lo va a hacer mejor que vos. Pero ¿por qué tenés que vos hacer esa tarea que es tan femenina en un punto, ¿no? Lo de era una época en que todas las chicas iban El a corte y cliché, confección, claro. ¿no? Entonces mi papá todo el tiempo me corría del cliché de hay que hacer esto porque es para las mujeres y no hay que hacer esto porque es para los varones, ¿no? Y me acuerdo que un vecino una vez me dijo que le dijo: yo creo que Claudia, si no fuera mujer, habría llegado a ser presidenta de la Argentina, ¿viste? Que lo estaba te estaba intentando elogiar. O sea, Claro, en esa época no había habido todavía, o no sé si ya lo habrá dicho cuando ya había sido Isabel, pero que no era considerada como que le claro, llegó a ese no puesto llegó. por sus condiciones, sino bueno, porque la pusieron en una fórmula por otras circunstancias, ¿no? Pero quiero decir, él le parecía raro que una mujer llegara, pero le parecía que yo tenía condiciones como para ser, Pero ¿no? eras mujer. Entonces, claro, pero era interesante cómo él confiaba en mis capacidades. A mí me parece que eso en la educación de los hijos es muy importante, ¿no? Cuando un hijo siente que sus padres creen en sus capacidades, te da como una posibilidad Claro. ¿Y de de tu hacer, mamá ¿no? qué aprendiste? Y mi mamá, muchas cosas también, pero una de las cosas que más rescato es el humor. Mi mamá se reía de todo, pero se reía, viste, a las carcajadas, que ya lloraba de la risa y entre las circunstancias más complicadas. Mi mamá, como sabés, tuvo Mm. Parkinson y me pasaba, por ejemplo, llevarla al hospital y que se me caía encima mío, viste, cuando salía del taxi no se podía, y nos matábamos de risa y ella se mataba de risa, no es que se sentía, o sea, siempre hasta último momento ella tuvo un excelente humor, ¿no? Y eso, ¿no? De enfrentar algunas cosas duras con humor, me parece que es una gran enseñanza también, ¿no? Dijiste Kafka, dijiste Han Kang. ¿Qué leo? ¿Qué leo que tengo que leer? ¿Qué decís? No sé si a vos te pasa con los libros, pero a mí cuando me gusta un libro, yo no se lo regalo a cualquiera. Se lo regalo a gente que quiero que lo lea y me ilusiona que le guste y espero que me llame por teléfono y algunos me dicen: no seas pesado, no pude arrancar todavía. Sí, Qué sí. tengo que leer así? Mira, yo leí, te voy a recomendar un libro que leí ahora cuando estaba en el viaje, sobre todo porque a mí lo que me impactó es que es una escritora uruguaya, se llama Tamara Silva Verachina. Escribe cuentos, que no es tan fácil, ¿viste? El cuento hay gente que no le gusta, a mí me encantan los cuentos, pero además tiene 24 años, ¿entendés? Nació en este siglo. A mí me pasa que a veces me dicen: bueno, fulanito que es un autor joven, y el autor joven tiene 50. Y vos decís: bueno, yo tengo 65, pero autor joven tampoco si tiene 50. Y si tiene 40 tampoco. O sea, es como que ya son personas bien adultas. Esta chica tiene 24 años, nació en este siglo, ¿entendés? Y a mí me parece sumamente interesante leer qué está escribiendo la gente que nació en este siglo, porque así te metes también en la cabeza de todos estos pibes, ¿no? Por dónde pasan. Ella escribe una especie de cuentos que te diría están en el terreno de lo que escribe Samantha Schweblin, como ese extraordinario, ¿no? Que vos estás leyendo una historia y te parece que es una historia real y por momentos pasa algo que decís: ah, no, pero esto no puede ser real, esto es extraordinario, ¿no? Pasa algo extraordinario. Escribe en ese registro y me gustó mucho. Me parece además que, no me gusta decir tenemos obligación de, pero yo siento que tengo la obligación de leer a la gente que está escribiendo que tiene 20 y pico de años, ¿no? Claro. Bueno, por de pronto hay unos cuentos re lindos que me gustaron que se llama ¿Quién no? Que me parece, me había olvidado, ¿viste? Que uno se va olvidando.
que es de la señora, pero por ahora está la muerte ajena para que lo vean. Tengo que hacer algo que, mirá qué vértigo es, porque para que caigan los últimos Mm, cosos de arena, uf, es como empujar el tiempo, ¿eh? sí, sí, Te sí. doy un superpoder. Yo acabo de empujar el tiempo. ¿Cuál querés? Un superpoder. El que quieras. Convencer que el agua moja. Bueno, sabes, que aparte del afecto tengo una gran admiración como escritora. Las letras están agradecidas de que vos te sientes en la compu y que escribas. Te deseo mucho éxito, que venga el próximo y que no lo hagas, no lo quieras hacer corregir a Ricardo. Déjalo, déjalo que sea así. Bueno, muchas gracias. Gracias, de A verdad. vos. Gracias. De lunes a viernes, Luis Novarecio y su